Lección 3. Para el 19 de abril de 2025. Imágenes tomadas del matrimonio para memorizar. Y él me dijo: escribe: bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19 versículo 9. ¿Sabías que la Biblia describe tu relación con Dios como un matrimonio? No estamos hablando de rituales o religión, sino de una historia de amor real, profunda y eterna. A través de relatos como el de Oseas, Rebeca o la Nueva Jerusalén, Dios revela cuánto nos ama, incluso cuando le fallamos. Hoy vas a descubrir cómo el matrimonio es una profecía viviente. Y como tú eres parte de la historia, quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu forma de ver a Dios y tu propósito en la vida. ¿Te imaginas un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin muerte, donde el amor perfecto de Dios se manifiesta cara a cara? Apocalipsis 21 es solo una profecía, es una promesa para ti y para mí. Hoy te voy a mostrar cómo el matrimonio celestial entre Cristo y su iglesia revela el mayor acto de amor de la historia. Y por qué esto puede transformar tu presente, no solo tu futuro. ¿Te apasionan los temas bíblicos y quieres profundizar más en el corazón de Dios? Entonces suscríbete al canal, dale like, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que necesita esperanza eterna. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. La Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que, si participamos de ella, de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que ha hecho para redimirnos. Las ideas modernas acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. Aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio, aún puede ser un poderoso vehículo para comunicar la verdad, incluso la verdad profética. Además de promover la dicha humana, el matrimonio debería ser una escuela en la que aprendamos profundas lecciones acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Cerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y analizaremos ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados. Esto nos ayudará a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Lección 3. Domingo 13 de abril. Una carne. Pocas metáforas bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica y aparece de forma tan señalada en el Apocalipsis, que es imperativo que los estudiantes de la Biblia comprendan lo que Dios quiere decir cuando la utiliza en la palabra. Lee Génesis 2:1 versículos 23 a 25 y Efesios 5 versículos 29 a 32. Como refleja de los textos. Génesis 2, versículos 23 a 25. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y a su madre, y se unirá todo a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Efesios 5 versículos 29 a 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre a su padre y a su madre, y se unirá todo a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, unidad esencial, una sola carne. En Génesis, cuando Adán ve a Eva, reconoce que ella es parte de él mismo. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto culmina en la declaración de que el matrimonio une a dos personas en una sola carne. Pablo, en Efesios, retoma esa frase para mostrar que esa misma unidad es la que Cristo tiene con su iglesia. La unión matrimonial se convierte así en una imagen simbólica y espiritual de la unidad profunda entre Cristo y los creyentes. El matrimonio no solo es una institución humana, sino también una representación espiritual del vínculo entre Cristo y la iglesia. Amor sacrificial y cuidado. Pablo dice que así como nadie aborrece su propia carne sino que la cuida,
Así Cristo cuida a la Iglesia. Este amor no es pasivo sino activo, protector y sustentador. En el contexto del matrimonio, este llamado implica que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, con un amor sacrificado, puro y entregado. Y la esposa, en reciprocidad, se une y se somete en amor, confianza y comunión. El matrimonio, entonces, refleja el corazón de Cristo al cuidar, proteger y dar vida a su pueblo. Desnudez sin vergüenza, transparencia y comunión. En Génesis, la pareja estaba desnuda y no se avergonzaba. Esto representa un estado de pureza, inocencia y total transparencia. La relación entre Cristo y la Iglesia también se basa en la verdad, sin máscaras, sin ocultamientos. El matrimonio debería reflejar esta transparencia y seguridad que existe en la relación con Cristo, aceptación sin juicio, amor sin condiciones, y comunión sin miedo. Un misterio revelado. Pablo concluye diciendo que grande es este misterio, y aclara: yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. El matrimonio no es solo una institución social o una unión física, sino un símbolo espiritual profundo. El matrimonio fue unido desde el principio para revelar algo mayor, el plan de Dios de unirse a la humanidad en una relación íntima, eterna y sagrada por medio de Cristo. El matrimonio humano refleja el vínculo de Cristo con la humanidad al representar una unidad profunda, una relación de amor sacrificado, cuidado y comunión. Así como el esposo y la esposa se convierten en una sola carne, Cristo se une a la Iglesia en una intimidad espiritual. El amor, la entrega, la fidelidad y la transparencia del matrimonio terrenal son un eco del gran misterio del amor de Cristo por su pueblo. En una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato de Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, ante lo cual los fariseos preguntaron lo siguiente: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla a la esposa repudiada por su marido? Mateo 19:7. Moisés era considerado como un profeta fundador de la nación. Imagina lo que significaba cuestionar al autor de la institución matrimonial, enfrentándolo con su propio profeta. Como de costumbre, los fariseos intentaban así demostrar que las enseñanzas de Jesús contradecían las Escrituras. El matrimonio él y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Por desgracia, la humanidad caída arruinó este don fundacional de Dios. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las Escrituras asignan al matrimonio, este haya sido siempre objeto de ataques implacables. Junto con el sábado, el matrimonio es uno de los dos dones que se nos concedieron en el Edén, y ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con sus criaturas humanas. El matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas, siempre será motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la Iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa muy imperfecta. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. He aquí 3 principios para el matrimonio. En primer lugar, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. ¿De qué manera podrían estos 3 principios basados en el Evangelio ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también a apoyar a cualquier matrimonio? Lunes 14 de abril. Lección 3. La novia hermosa. Ezequiel 10:16 presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita allí como una bebé abandonada en un campo para que muriera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege y la sustenta durante años, y cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Excelente. Esta es una porción de las Escrituras rica en simbolismo y profundamente conmovedora. A continuación, te presento un análisis detallado y estructurado que responde a la pregunta de manera profunda y reflexiva, ideal para enseñanza o estudio bíblico. Ezequiel 10:6 versículos 4 a 14. Este pasaje presenta una alegoría de Jerusalén como una mujer abandonada al nacer, a quien Dios encuentra, cuida, embellece y exalta hasta convertirla en una reina. Veamos qué nos revelan estos detalles sobre las intenciones de Dios hacia nosotros. El origen humilde y despreciado. Versículo 4 a 5.
Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada, ni fuiste envuelta. Jerusalén es representada como una niña recién nacida, abandonada y desechada. No recibió los cuidados básicos. Esto habla de nuestra condición espiritual inicial, sin valor a los ojos del mundo, desechados, sin dignidad ni cuidado. Dios se interesa por el desamparado, lo que otros desprecian. Él lo mira con compasión. Su intención es rescatar y dignificar a los que han sido olvidados. El llamado a la vida, versículo 6. Y pasando yo junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Aquí vemos un acto poderoso de intervención divina. Dios no solo ve, sino que habla vida. Esta palabra no es solo consuelo, sino transformación. El verbo vive es un decreto de nuevo comienzo. Las intenciones de Dios hacia nosotros son restauradoras desde el principio. Él no ignora nuestra miseria, sino que declara vida donde hay muerte. El crecimiento bajo su cuidados, versículo 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande. Dios no solo rescata, sino que invierte en nuestro crecimiento. La imagen aquí es de una niña creciendo hasta llegar a la madurez. Este es un proceso progresivo. Dios acompaña nuestra formación espiritual y emocional. El deseo de Dios no es solo salvarnos, sino hacernos florecer, desarrollar nuestro potencial y guiarnos a la plenitud. La unión del pacto. Dios desposa en buena la amada, versículo 8. Extendí mi manto sobre ti, hice pacto contigo, y fuiste mía. El manto simboliza el acto de tomar a alguien como esposa. Ver Ruth 3:9. Aquí, Dios entra en pacto matrimonial, una relación de amor, compromiso y fidelidad. El mismo Dios hace un pacto con quien era desechado. Este versículo apunta a la miozada del amor redentor. No somos solo siervos. Somos amados con amor de esposo. Dios nos quiere para una relación íntima y duradera. El embellecimiento y exaltación. Versículos 9 a 13. Te lavé. Te puse vestidos bordados, joyas. Fuiste hermoseada en gran manera. Dios embellece a su esposa con lo mejor. Todo esto lo hace Él. La limpia, viste, adorna y exalta. Ella no hizo nada para ganarlo, sino que recibió por gracia. Esta transformación habla del valor que Dios otorga a quienes ama. Dios no solo quiere salvarnos, quiere hacernos reyes y reinas. Su intención es dignificarnos, elevarnos, hacernos partícipes de su gloria. El testimonio glorioso. Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta y huí a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Lo hermoso que otros ven en nosotros no es nuestro, es el reflejo de la belleza de Dios en nosotros. Él nos transforma de tal manera que incluso el mundo lo nota. Su intención final es que su gloria se refleje en nosotros. La exaltación del creyente no es para orgullo, sino para glorificar al que la hizo posible. Somos espejos de la gracia de Dios. Los detalles de la exaltación de esta novia en Ezequiel 16 revelan que las intenciones de Dios hacia nosotros son profundamente amorosas, redentoras y transformadoras. Él nos ve en nuestro estado más miserable y decide amarnos, rescatarnos, hacernos crecer, entrar en pacto con nosotros, embellecernos y exaltarnos. Su propósito no es solo salvarnos, sino restaurarnos completamente y hacernos reflejo de su gloria. Dios dijo a Israel, su esposa Gurada, que bajo su cuidado llegó a ser hermoseada en extremo. Ezequiel. Cuando Dios la encontró por primera vez, nadie la consideró hermosa. Era una niña desechada y abandonada para que muriera. Pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa, hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Esto fue particularmente cierto en el tiempo de los primeros reyes hebreos, bajo David y Salomón. La reina de Saba incluso hizo un viaje especial para ver por sí misma el esplendor de Israel. Sin embargo, la belleza de Israel era un don de Dios. Era hermosa y atraía la atención de las naciones precisamente porque era su esposa. Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había otorgado. Ezequiel. Este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. De manera similar, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto. Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios mismo. 2 Corintios. Todo estaba bien hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16. Pero congaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos.
Ezequiel 16. Fuimos creados para dejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando las criaturas de Dios asumen que su hermosura es propia, esa belleza se rebaja y comienzan los problemas. ¿Cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? ¿Cómo podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos convierte en meritorios ante Dios o nos hace merecedores de su amor? ¿Cómo podemos resguardarnos del orgullo espiritual? Lección 3. Martes 15 de abril. La esposa prostituta de Oseas. La petición que Dios hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de sus siervos: que se casara con una mujer promiscua. Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender, desde la perspectiva divina, el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Dios había elegido amorosamente a su esposa, Israel, que lo engañó una y otra vez. Pese a ello y sorprendentemente, Él la aceptó nuevamente y la restauró. Oseas 1 versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 3 versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Apocalipsis 17 versículos 1 y 2. Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 18 versículos 1 a 4. Ha caído la gran Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué tipo de prostitución se menciona? En Oseas. Prostitución como infidelidad espiritual personal y nacional. En Oseas, la prostitución es una alegoría del pecado de idolatría de Israel. Dios manda al profeta casarse con una mujer adúltera, Gomer, como representación viva de cómo Israel ha sido infiel a Dios. La infidelidad aquí tiene un tono relacional y íntimo, centrado en el amor quebrantado entre Dios e Israel. Infidelidad espiritual por idolatría, sincretismo religioso y abandono del pacto con Dios. En Apocalipsis, prostitución como corrupción religiosa y política global. En Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera o Babilonia representa un sistema mundial corrompido, religioso, económico y político, que seduce a las naciones, a los reyes y a los pueblos a través de la idolatría, el lujo, la inmoralidad y la oposición al reino de Dios. Apostasía institucional y alianza con poderes corruptos. Una religión sin Dios, usada para controlar, manipular y enriquecer. Lecciones para la Iglesia cristiana de la historia de Oseas. Dios busca una relación íntima, no una religiosidad vacía. Dios no quiere solo obediencia externa, sino amor, fidelidad y compromiso. Así como Oseas amó a Gomer incluso cuando fue infiel, Dios llama a su pueblo con amor persistente. La idolatría no siempre es evidente, no es solo adorar estatuas, sino poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Dinero, poder, tradición, entretenimiento, ideologías. El amor de Dios no justifica el pecado, pero sí busca restauración. El mensaje de Oseas no termina en juicio, sino en esperanza. Aun después del adulterio espiritual, Dios quiere reconciliarse con su pueblo. La Iglesia debe examinar si ha dejado su primer amor. Apocalipsis 2 versículo 4. Como Israel dejó a Dios y volvió a la fidelidad del pacto. ¿Cómo ha repetido la Iglesia los pecados de Israel? Idolatría moderna. En lugar de imágenes, hoy se idolatra el poder político, la fama, el dinero, incluso la religión misma. Muchas iglesias se han vuelto más institucionales que espirituales. Acomodación al mundo. Al igual que Israel se mezcló con las naciones paganas, la Iglesia muchas veces ha diluido el Evangelio para agradar al mundo, comprometiendo la verdad. Religión sin transformación. Israel ofrecía sacrificios mientras vivía en pecado. Hoy, muchas iglesias mantienen formas religiosas pero sin frutos de justicia, santidad ni misericordia. Alianzas indebidas con el poder. Así como Israel confió en alianzas con Egipto o Asiria, la Iglesia a veces confía más en el respaldo político o económico que en el poder de Dios. La prostitución mencionada en Oseas es una alegoría de la infidelidad espiritual de Israel hacia Dios, mientras que en Apocalipsis representa un sistema corrupto, religioso y político, que seduce a las naciones y se opone a Dios. La Iglesia puede aprender de Oseas que Dios anhela una relación basada en amor y fidelidad, no solo en rituales.
Tristemente, la Iglesia ha repetido los pecados de Israel al volverse idólatra, complaciente con el mundo y a veces más interesada en poder que en pureza. El llamado sigue vigente: volver al Señor con un corazón sincero, salir de Babilonia y amar a Dios con total fidelidad. La Biblia revela que los errores del Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la Iglesia cristiana. El pueblo que había hecho pacto con Dios se descarrió antes del exilio al adoptar las prácticas idólatras de las naciones paganas vecinas. Preocupado por la creciente tensión dentro de la Iglesia sobre las ideas de Arrio, Constantino convocó e intervino en el Concilio de Nicea. Christopher A. Hall, New Arianism Almost One. Christian History Magazine 85, 2004. El pueblo de Dios se alejó de su relación con él para encontrar en otros las presuntas soluciones a sus problemas. A la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal, sino también cómo se sentía él a causa de ello. Quienes han sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra fidelidad a Cristo produce en los atrios celestiales. Quizá lo más asombroso de la historia de Oseas sea cuán lejos llegó para redimir a su esposa descarriada. Resulta notorio que el llamado final de Dios a salir de Babilonia está dirigido a su propio pueblo, no a extraños. Él lo conoce íntimamente y lo ama. Y mientras el mundo se dirige presuroso hacia su peor hora, Dios sigue ofreciéndonos la redención que le costó su propia sangre. Más que ninguna otra cosa, la cruz de Cristo debería ser para nosotros la mayor demostración de cuán fervientemente desea el Señor salvar a su y su pueblo descarriado. ¿De qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? Miércoles 16 de abril. Lección 3: Isaac y Rebeca. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de su posteridad. Ver Génesis 15, versículo 5. Encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne. Lee Génesis 24, versículo 1 al 4. ¿Por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Génesis 24, versículo 3. Génesis 24, versículos 1 al 4. Y Abraham era ya viejo. Y dijo Abraham a un criado suyo: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué era tan importante evitar a las hijas de los cananeos? Preservar la fe y el pacto. Los cananeos eran conocidos por su idolatría, prácticas inmorales y religiones paganas. Abraham sabía que si su hijo Isaac se casaba con una mujer cananea, era muy probable que ella desviara su corazón del Dios verdadero. Abraham había recibido un pacto eterno con Dios. Gen 17. Para que ese pacto se cumpliera, su descendencia debía permanecer consagrada y fiel a Jehová, no mezclada con religiones extranjeras. Influencia espiritual del cónyuge. Abraham entendía que el matrimonio no es solo una unión física, sino espiritual. El cónyuge tiene una influencia directa sobre la fe, valores y decisiones del otro. Esto mismo se reafirma más adelante, cuando Esaú toma mujeres cananeas, y esto fue amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Génesis 22, versículos 34 y 35. Preparar el linaje mesiánico. Abraham sabía que su descendencia no solo sería numerosa, sino que por ella vendría el Mesías. Ver Génesis 12, versículo 3. Unirse con pueblos paganos ponía en riesgo la pureza espiritual del linaje prometido. Evitar mezclarse con los cananeos no era elitismo cultural, sino protección redentor de Dios, obediencia y discernimiento espiritual. Abraham fue guiado por fe y obediencia en su vida entera. No permitir que Isaac se casara con una mujer cananea era un acto de discernimiento espiritual, no de prejuicio racial. Dios nos llama hoy también a unirnos con quienes comparten la fe, no por legalismo, sino para fortalecer nuestra relación con Él. Abraham insistió en que Isaac no se casara con una mujer cananea porque sabía que las prácticas idólatras y corruptas de ese pueblo pondrían en peligro la fe, el pacto con Dios y el cumplimiento del plan divino. Más que un asunto cultural, era una decisión de obediencia espiritual y protección del linaje de la promesa. Por muy exclusivista que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual, no étnica, eológica, no nacional. Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas, además de su culto a dioses falsos.
y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. De hecho, la historia de gran parte del antiguo Israel, e incluso de la Iglesia cristiana, a lo largo de los siglos, ha sido una en la que el pueblo de Dios, que debía dar testimonio acerca del Dios verdadero ante el mundo, quedó atrapado en este, y se contaminó con sus falsas enseñanzas y creencias religiosas. Quizás el gran ejemplo de esta triste realidad haya sido la introducción del domingo, el día pagano de culto dedicado al sol, en lugar del día bíblico de adoración, el séptimo día semanal, o sábado, una realidad que jugará un papel prominente en los últimos tiempos. Génesis 24 versículos 7-67. Rebeca acepta dejar su hogar inmediatamente para ir al encuentro de Isaac, un hombre al que no conoce, pero del cual ha oído hablar por medio del siervo. Ella cree y obedece por fe. Cuando llega, Isaac la recibe, la ama y la toma con posa. Lecciones espirituales sobre Cristo y su Iglesia. Rebeca es pariente lejana de Isaac. Nosotros somos emparentados con Cristo. Rebeca no era una extranjera, sino de la misma familia. Esto simboliza que la Iglesia nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1 versículo 26. Aunque el pecado nos separó, seguimos siendo objetos del amor redentor de Cristo, quien busca reconciliarnos con Él. Cristo no vino a buscar a seres extraños, sino a reclamar lo que le pertenece por creación y redención. Nosotros somos su familia perdida, que Él vino a restaurar. El siervo que busca a la novia, el Espíritu Santo. El siervo enviado por Abraham representa al Espíritu Santo, quien ha sido enviado por el Padre para buscar y preparar a la esposa de Cristo, la Iglesia. Él no obliga, pero convence, guía y presenta las riquezas del esposo. Rebeca escucha, cree y decide irse por fe. Hoy el Espíritu también nos habla. Nos presenta a Cristo y nos llama a dejar todo por Él. Rebeca deja su hogar. La Iglesia deja el mundo por amor. Rebeca no exige garantías, no pone condiciones. Su fe y decisión fueron inmediatas. Esto es amor y obediencia. Así también, cuando entendemos quién es Cristo, dejamos atrás el mundo, lo conocido, lo cómodo. Por amor, no es solo aceptar a Jesús con palabras, sino seguirlo con todo el corazón, aún sin verlo físicamente. Primera de Pedro 1 versículo 8. Isaac amó a Rebeca, Cristo ama a la Iglesia. Isaac recibe a Rebeca con amor. No la trata como extraña. La hace su esposa, su compañera. Esto refleja lo que Cristo hace con nosotros. Nos ama antes de que lo amemos a Él. Primera de Juan 4 versículo 10 y 9. Aunque nosotros fallamos, Él sigue fiel. Y su amor nos cubre y restaura. ¿Qué decisiones fortalecen nuestro amor a Dios? Decisiones que fortalecen nuestra relación con Cristo. Buscarlo diariamente en oración y en la palabra. Obedecer su voz, incluso cuando no entendamos todo. Renunciar a lo que nos aleja de Él. Como Rebeca dejó su tierra. Poner a Dios en primer lugar en cada área de nuestra vida. Servir y amar a otros. Reflejando el carácter de Cristo. Decisiones que debilitan nuestra relación con Él. Descuidar la comunión con Dios, dejar de orar. Leer la Biblia. Tolerar pequeños compromisos con el pecado. Amar más el mundo que a Dios. Primera de Juan 2 versículo 15. Dejarse llevar por las emociones, el orgullo o el egoísmo. Reemplazar la fe viva por una religiosidad vacía. La historia de Isaac y Rebeca es un retrato hermoso del amor de Cristo por su Iglesia. Aunque fuimos separados por el pecado, seguimos siendo su creación amada, su familia perdida. Dios, como Abraham, ha enviado a su siervo, el Espíritu Santo, para llamarnos a dejar el mundo y unirnos con el Hijo. Cristo ya nos ama. La pregunta es, ¿cómo respondemos a ese amor? Cada día tenemos la oportunidad de decidir amarle más, obedecerle más y caminar hacia Él, aunque todavía no lo veamos cara a cara. Lección 3. Jueves 17 de abril. La prostituta es juzgada. Lee Apocalipsis 19 versículo 1 al 9. En ese texto se celebran dos cosas simultáneamente. El OMN de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? La fidelidad tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Incluso el más paciente de los cónyuges agraviados puede llegar a descubrir que hay un punto de no retorno, más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada. Cuando nuestro mundo llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido al punto de que ya no haya arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado. Aunque hay pesar por los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado pueden celebrar que finalmente ha terminado, y que la tierra es restaurada de acuerdo con el designio original de Dios. Esta vez no habrá un alejamiento de Dios, porque hemos aprendido dolorosamente que Dios tenía razón acerca de la devastación resultante de separarnos de Él. Lee Apocalipsis 21 versículos 1 al 4. ¿Qué significan aquí las imágenes del matrimonio?
¿Y por qué están llenas de esperanza y promesas? ¿Cuál es nuestra seguridad? Acerca de la esperanza presentada en estos versículos. Apocalipsis 21 versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Qué significan aquí las imágenes del matrimonio? La nueva Jerusalén como esposa, la iglesia glorificada. La ciudad es descrita como una esposa adornada para su esposo, simbolizando la iglesia, el pueblo redimido de Dios, en su estado final, glorioso, limpio, preparado para vivir en comunión eterna con Cristo. Esto remite al lenguaje de Efesios 5 versículos 25 al 27, donde Cristo ama a la iglesia y la purifica como a una esposa sin mancha. El matrimonio representa la unión perfecta y eterna entre Cristo y su pueblo, ataviada para su esposo, santidad, belleza y preparación. La iglesia como esposa aparece vestida de gloria, símbolo de la santificación, la victoria sobre el pecado y la restauración completa. El proceso de redención ha culminado. Ya no hay ni infidelidad, ni separación. Somos llamados a prepararnos ahora, como una novia se prepara para su boda, sabiendo que nos espera un encuentro glorioso con Cristo. ¿Por qué están llenas de esperanza y promesas estas imágenes? Dios hace todo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto no es solo una mejora temporal, es una nueva creación, libre de pecado, muerte y corrupción. Un nuevo comienzo para siempre. Dios habitará con nosotros, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no habrá más separación. No es un Dios distante. Es Emmanuel, Dios con nosotros, en su máxima expresión. Esta es la consumación de todas las promesas de la Biblia. Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es una promesa personal y poderosa. Cada lágrima que hemos llorado, cada pérdida, cada dolor, será redimido por completo. No solo se acaba el sufrimiento, será transformado en gozo eterno. ¿Cuál es nuestra seguridad en esta esperanza? La fidelidad del que lo promete Dios no falla. El mismo que cumplió sus promesas en el pasado, Cristo, la cruz, la resurrección, es el que nos asegura este futuro glorioso. Apocalipsis 21 versículo 5 dice: Estas palabras son fieles y verdaderas. La resurrección de Cristo como garantía. Jesús venció la muerte y abrió el camino hacia esa nueva creación. Su resurrección es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Primera de Corintios 15 versículo 20. El Espíritu Santo como adelanto. El Espíritu que habita en nosotros hoy es como un anticipo o garantía. Efesios 1 versículos 13 al 14. De esa herencia eterna que viene. No es fantasía. Es una realidad futura garantizada. En Apocalipsis 21 versículos 1 al 4, la imagen del matrimonio representa la unión perfecta, eterna y gloriosa entre Cristo y su iglesia. Estas imágenes están llenas de esperanza porque anuncian un nuevo comienzo, sin muerte, sin dolor, sin separación. Nuestra seguridad radica en la fidelidad de Dios, la victoria de Cristo, y la presencia del Espíritu Santo como sello de esa promesa. Esto no es solo poesía profética, es la culminación del amor divino, en el que Dios restaura por completo a su pueblo, y vive con él para siempre. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Elena de White, Joyas de los Testimonios, tomo 3 página 103. Cristo sufrió un dolor inimaginable cuando el género humano lo rechazó y entregó a otros dioses el afecto que solo él merece. Aún así se entregó por nosotros y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades y adulterios para que, si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, vivamos para siempre conforme a su promesa. Lee Primera de Pedro 18 versículos 18 y 19. ¿Qué seguridad nos dan estos versículos acerca del feliz desenlace descrito en Apocalipsis 21 versículos 1 al 4? Viernes 18 de abril. Lección 3. P.A. Estudiar y meditar. Lee Juan 2:1 al 11. Mateo 22, 1 al 14. Todo 2 Corintios 11, 1 al 5. Y Mateo 25, 1 al 13. Al notar cuánta información contiene la Biblia para ayudarnos a comprender la profecía, puede resultar tentador aplicarla en exceso. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han enfatizado el simbolismo y las imágenes,
presentes en los relatos bíblicos hasta el punto de que prácticamente, aunque existen diversos niveles o estratos de significado en casi todas las escrituras, debemos recordar que Dios utiliza a menudo acontecimientos reales que implican a personas reales y los utiliza para instruirnos acerca de sus interacciones futuras con la Iglesia. Por ejemplo, aunque las bodas de Caná pueden aportar vislumbres útiles acerca de la metáfora del matrimonio utilizada en la profecía, las bodas fueron un acontecimiento literal. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para esta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. Elena de White, El deseado de todas las gentes. Páginas 100 vestido y 23. Elena de White añade al respecto: Por Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Amós 3 versículo 7. Deuteronomio 29 versículo 29. Dios nos ha dado estas cosas, y su bendición acompañará al estudio reverente, con oración, de las escrituras proféticas. El deseado de todas las gentes. Página 201. Preguntas para dialogar. 1. Lee Juan 2:1 al 11. Hay muchos elementos en el Evangelio de Juan que prefiguran la futura obra de Cristo, y los comentaristas han notado la forma deliberada en que Juan hace avanzar a sus lectores hasta la cruz. ¿Qué aspectos del carácter de Cristo y de su futuro reino se muestran en este relato? ¿Qué nos enseña acerca del plan de salvación, o sobre la esta de bodas que se ha prometido al Hijo de Dios? 2. ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes acerca de los eventos de los últimos días? ¿Es significativo que el novio se retrase? ¿Qué lecciones podría enseñar esta parábola acerca de nuestra relación individual con Cristo a diferencia de cómo nos relacionamos comunitariamente como Iglesia con Él? 3. Piensa en las falsas prácticas que se han introducido en el cristianismo. Además de la obvia, el domingo en oposición al sábado bíblico, ¿qué otras falsas creencias han ingresado? ¿Cómo han penetrado y qué podemos hacer no solo para protegernos de ellas, sino también para ayudar a otros a ver lo que ellas realmente son? ¿De qué manera son los mensajes de los 3 ángeles un intento de hacer precisamente eso, de ayudar a las personas a percibir las falsas creencias que han contaminado la fe bíblica? Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Suscríbete, deja un like, comenta lo que más te impactó, y comparte este video con alguien que necesita volver al amor de Dios. No olvides activar la campanita para recibir más mensajes que te conecten con el propósito eterno de tu vida. Recuerda, Dios te ama más de lo que imaginas, y aún está preparando la cena, porque tú eres su invitado especial.